Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque en tu misericordia has provisto que sigamos leyendo tu palabra, Señor, que has dejado escrita para bendición de todos y cada uno de nosotros. Gracias por mostrarnos tu voluntad, pero sobre todo, Señor, porque nos enseñas a ser fieles. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues vamos a comenzar con la lectura, con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16, y que escrito está: para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta palabra es para reconocer que estamos apercibidos de cómo sentir en nuestro espíritu el llamado del Todopoderoso, para confirmar que estamos aprendiendo ya el camino de la reconciliación en Cristo Jesús, comprendiendo la salvación tan grande que vivimos con Él, ejerciendo el poder de su Espíritu en nosotros y dar testimonio a los que nos rodean, como escrito está. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5 versículos 9 y 10. Y por consecuencia seremos fortalecidos, honrándolo con gloria y honra en adoración y alabanza. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo. Saludos, Rayito, donde quiera que estés. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a comenzar con el capítulo número 6 del profeta Jeremías. Y escrito está: el juicio contra Jerusalén y Judá. Huyan, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y toquen bocina en Tecoa, y alcen por señal humo sobre Bet-Akerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anuncien guerra contra ella, levántense y asaltémosla a mediodía. Ay de ustedes que van cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levántense y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo el Señor de los ejércitos: corten árboles y levanten vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo el Señor de los ejércitos: del todo rebuscarán a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimia entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira del Señor, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Así dijo el Señor: párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas que dijeran: escuchen el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oigan naciones y entiendan, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para que a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Sus holocaustos no son aceptables, ni sus sacrificios me agradan. Por tanto el Señor dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho el Señor: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión,
su fama oímos y nuestras madres se descoyuntaron. Y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgan al campo ni anden por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre ustedes el destructor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque el Señor los desechó. Capítulo 7 del libro de Jeremías, escrito está: mejoren sus caminos y sus obras. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor, y proclama ahí esta palabra, y di: oigan palabra del Señor todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y les haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hicieran justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieran al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarán la sangre inocente, ni anduvieran en pos de dioses ajenos para mal suyo, los haré morar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. He aquí ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocieron. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Anden ahora a mi lugar sobre la cual anden ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto ustedes han hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque les hable desde temprano y sin cesar no oyeron, y los llamé y no respondieron, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y a este lugar que di a ustedes y a sus padres, como hice a Silo. Los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice el Señor. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Castigo de la rebelión de Judá. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: añaden sus holocaustos sobre sus sacrificios y comen la carne. Porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz, y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo. Y anden en todo camino que les mande, para que les vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y les envié a todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te irán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque el Señor ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor: pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola,
y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió de mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho el Señor, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves y de las bestias de la tierra. Y no habrán quien las espante, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Capítulo 8 del libro de Jeremías, escrito está: En aquel tiempo, dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice el Señor de los ejércitos. Les dirás a sí mismo: así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. ¿Cómo dicen: nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice el Señor. Los cortaré del todo, dice el Señor. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas, y perezcamos ahí, porque el Señor nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra el Señor. Esperamos paz, y no hubo bien, día de curación, y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos y el sonido de los relinchos. De sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad de los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre ustedes serpientes áspides contra las cuales no hay encantamiento, y los morderán, dice el Señor. Lamento sobre Judá y Jerusalén. A causa de mi fuerte dolor mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron atar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Con esto terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy del profeta Jeremías, y pues vemos en estos 8 capítulos que llevamos leídos, vemos que es pura reprensión, está enojado el Señor contra el pueblo de Israel, contra Judá y Jerusalén, verdaderamente está enojado. Tan es así que ya no les va a dar oportunidad, aun y cuando los llama a arrepentimiento, los llama a que se vuelvan a su Dios. El pueblo de Israel fue obstinado y no quiso volverse al Señor. De hecho, lo vemos aquí en el capítulo 6, en el versículo 16, dice: así dice el Señor, párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden en él, y hallarán descanso para sus almas.
por más que el Señor les mandaba profetas y profetas para que les dijeran en qué estaban equivocados, Israel no quiso voltear ni siquiera a verlos y a escuchar la voz de Dios. De la misma manera nosotros tenemos que voltear hacia el Señor, sabiendo que solo en Él hay salvación, sabiendo que Él solamente nos puede redimir, sabiendo que solo Él nos trae verdad, juicio y justicia, conforme a su justicia, no a la de nosotros los hombres. No es nada parecido. Lo que sí tenemos que ver es que tenemos que regresar de eso, en los caminos en los que andamos, para regresar a la senda antigua, como dice el Señor, la palabra de Dios, para comportarnos varonilmente y que podamos siempre estar sirviendo y obedeciendo a nuestro Señor. Y aquí, en este tiempo, porque ustedes saben que en este tiempo es de idolatría, sobre todo aquí en nuestro país, en México, es tiempo de mucha idolatría, porque van a celebrar a la muerte, van a celebrar a los muertos. Me causó mucha risa una persona que es así, que se siente súper católica, yo creo que ya se siente más que la Madre Teresa de Calcuta, y primero subió en su perfil de Facebook, de WhatsApp, que ella decía que poner ofrendas a los muertos es idolatría y que ningún católico lo debería de hacer. Sin embargo, eso lo dijo en WhatsApp, y en Facebook sube una foto donde ella y sus amigos están poniendo altares a los muertos dentro de la iglesia. Y si recuerdan, uno de los pecados más grandes que pudo haber cometido Israel, como el Señor se lo dijo en la lectura de estos 3 capítulos, es que ponían lugares lugares de adoración, altares de adoración, pero a dioses extraños, no al Dios verdaderamente de nosotros. Que Dios, de veras, a veces, no, siempre oro por ellos para que regresen al buen camino. ¿Por qué? Es increíble que en la iglesia donde ellos se congregan, donde tienen sus imágenes de talla, donde tienen sus santos, donde tienen una cruz de más de 2 metros, y que estén celebrando a la muerte dentro del templo que ellos consideran de Dios. Eso es una aberración. Ellos mismos deberían de comprender que lo que están haciendo es una verdadera aberración. De hecho, el hecho de poner altares para los muertos ya es una aberración a la palabra de Dios. Y ahora que lo pongan dentro del templo donde supuestamente adoran a Dios, esa es la aberración más grande que pueden cometer. Ojalá el Señor les dé tiempo para que puedan arrepentirse. ¿Por qué? Porque aquí lo leemos en el capítulo 7, versículo 18, donde dice: los hijos recogen leña, tus padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Es lo que está sucediendo. Es increíble cómo estos señores que se dicen ser sacerdotes del Dios Altísimo permiten que donde se predica la palabra de Dios pongan altares a la muerte. Eso verdaderamente nos debería de causar asco, aberración, ver lo que están haciendo, lo que es supuestamente el templo del Señor, ver lo que están haciendo con toda esa idolatría. En serio, de verdad, hay que orar para que esas personas vuelvan la mirada a Cristo y tengan tiempo de arrepentirse, porque si no, las llamas del infierno los están esperando. Vamos a leer el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, y escrito está: deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que seas irreprensible, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa,
y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, aquí Pablo nos está hablando de la vida cristiana, de la piedad cristiana, de que la iglesia está para ayudar a los más necesitados siempre que sean de la congregación, porque aunque tengamos ministerios para ayudar a los que están afuera, en realidad deberíamos de ayudarlos a que vengan a los pies del Señor y puedan ser salvos. No solo que salvemos su cuerpo físico, sino que salvemos su alma, eso es lo más importante. Y recuerden, varones, lo que dice aquí la palabra del Señor, que tenemos que proveer para nuestra casa, porque si no, será como si hubiéramos negado la fe. Ajá, entonces, la labor del varón, trabajar, la labor de la mujer, administrar. Por eso tenemos que volvernos buenos proveedores según el orden de Dios. Por increíble que parezca, y aunque me vea muy machista, dirían algunas feminazis, el varón es para trabajar y la mujer es para quedar a cargo del hogar. No hay otra, desgraciadamente así es el orden del matrimonio que ha impuesto Dios. Y si no queremos seguirlo, bueno, pues ya estaremos rindiéndole cuentas. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos en Dios que mañana podamos continuar. Bendito Señor, gracias porque tu misericordia es eterna, es buena y para siempre. Porque nos enseñas a ser piadosos con los demás, Señor, para poder proveerlos a los que verdaderamente están necesitados. Te agradecemos, Señor, porque la lectura de tu palabra nos hace corregir nuestros caminos y nos hace regresar a la senda que tú has marcado, a ese camino angosto por el cual muy pocos nos atrevemos a pasar. Te agradecemos también, Señor, porque diariamente nos das una enseñanza al comprender y conocer cada día más de tu palabra según el propósito de tu voluntad, Señor. Gracias por este día, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo esté con todos ustedes, que reinen en sus hogares, pero sobre todo, señores, que cambie nuestro corazón la lectura. Que Dios lo bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.